Gracias, Juan. Yo voy a abordar el tema que hoy nos convoca desde un punto de vista un poquito diferente, que es ¿qué pasa en el Estado? Obviamente el Estado es, primero que nada, una comunidad política y hay temas que no cubre la productividad. Estoy pensando en seguridad nacional, en la diplomacia, en el valor de la deliberación política. Pero el Estado también es un regulador y es un proveedor de servicios públicos y ahí sí importa mucho la manera como se organiza. Las sociedades modernas demandan cada vez mejores y mayores servicios y fuerza al Estado a desplegar una eficacia en un conjunto de tareas que son cada vez más complejas. Probablemente aquí hay algunos que abogan por un Estado mínimo, muy pequeño, hay otros que creen en un Estado mucho más extendido. En cualquiera de los dos puntas importa su eficacia. Y quiero partir un poco por lo Manuel hablaba, decía de esta nueva era y los desafíos que implicaba para las empresas. Yo quisiera partir con qué pasa con la ciudadanía y los desafíos que eso importa para el Estado. Carlos Peña decía hace un par de meses atrás que qué pasaba si es que una persona se hubiese dormido hace 30 años y se despertara en 2017. Vería una ciudadanía muy distinta, pero un Estado que básicamente opera más o menos de la misma manera. Estos son los avances en ingreso per cápita en los últimos decenios. Vemos que se ha quintuplicado. Las tasas de pobreza también ya las mostraron, pero es bien impresionante. En 1990 estaban en 68%, en 2015 11,7%. O sea, el cambio de poder adquisitivo es realmente impresionante. Esas son las cifras más actualizadas de estudiantes en instituciones de educación superior. Estamos casi en 1.200.000. Y esta es la valoración de la democracia como sistema político. Hoy día cerca del 90% de los chilenos creemos en la democracia. ¿Qué significa eso? Que estamos frente a una ciudadanía mucho más educada, pero también mucho más exigente. Esta es la lámina más actualizada que tenemos nosotros sobre cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones. Hay instituciones públicas y privadas. Vean la caída en los últimos 15 años más o menos en todas. La crisis de confianza obviamente tiene múltiples razones y múltiples causas y manifestaciones, pero hay una que se explica, al menos creemos nosotros, que tiene que ver con el desempeño de las instituciones, es decir, la conexión entre los ciudadanos y las instituciones que los atienden. Esa es la ciudadanía. ¿Qué pasa con el Estado? Y les pido que recuerden la lámina que voy a mostrar a continuación. Esto es nuestro Estado. No se entiende nada, ahí está desagregado. Pero lo genial es que nos seguimos organizando como nos organizamos desde el siglo XIX. Arriba está cada uno de los ministerios cuelgan los distintos servicios públicos y en algunos casos hay algunos que se corren que son subsecretaría o a veces superintendencias dependiendo del ministerio. Pero básicamente son más o menos los mismos ministerios, vamos creciendo, desde el 90 en adelante, hoy día estamos como en 22 ministerios, algunos están debatiéndose actualmente. Pensemos, por ejemplo, en ciencia y tecnología. ¿Cuál es la discusión que estamos teniendo? Un ministerio. Eso es desagregado lo mismo, 22 ministerios, el número de servicios, el número de secretarías regionales, Seremi, servicios públicos, etc. ¿Y qué pasa con la conexión entre la ciudadanía y el Estado? Este es un informe del PNUD, Desiguales, en que muestra que un 41% de los chilenos declara haber sido objeto de malos tratos. Y en esos casos le preguntaron, ¿y quiénes fueron las personas autores de los malos tratos? En segundo lugar, con 34%, los funcionarios públicos. Esta es una encuesta de la Comisión de Defensora Ciudadana, es una unidad que pertenece a la SECPRES, y muestra que menos del 20%, las personas señalan que reciben respuesta a sus solicitudes, presentaciones o reclamos en el sector público. La misma encuesta, solo un 18% declara recibir atención rápida y oportuna. ¿Qué hacemos entonces? Precisamente de estas preocupaciones es que el CEP convocó a 29 personas del mundo público, privado y académico a construir una agenda con propuestas de modernización del Estado. Son personas muy distintas que trabajaron casi un año y medio en pensar cómo transformar nuestro Estado en temas de deliberación política,
de la gestión interna del Estado y de los mecanismos de evaluación, control y transparencia. Son 150 páginas, no los voy a aburrir, no se preocupen, pero voy a tocar los que dicen relación con los temas que estamos hablando hoy. Alfie, no te preocupes, promovemos institucionalizar la Comisión de Productividad en conjunto con la Agencia de Transparencia. Está en la página web del CEP si alguien quiere bajarla. Nosotros pensamos en el informe desde el punto de vista de los ciudadanos. Y un primer tema es el tema de productividad, entendida también como la calidad de vida de los ciudadanos, un poco como lo piensa la Comisión de Productividad de Australia. Y ahí está lo primero que se ha hablado bastante acá, que es esta idea de lo que se llama el Chile sin papeleo. Los distintos gobiernos le dan distintos nombres, pero básicamente es eso, simplificación de trámite. En su momento se creó lo que se llama Chile Atiende, que en vez de ir a toda esa cantidad de ministerios y servicios que vimos, que yo pueda ir a una sola oficina en que pueda sacar el bono de FONASA, hacer mi trámite frente a la suceso, cobrar mi pensión, pero también está el avance en los trámites digitales. Eso tiene que también ver con la gestión documental. Hoy día muchas veces es el ciudadano quien tiene que hacer la intermediación física entre servicios públicos, ¿no es cierto? El certificado de antecedentes que voy a pedir al registro civil para llevarlo al ministerio cuando todo es parte del Estado. Y eso también pasa por cómo se archivan los documentos, cómo se traspasa información adentro del Estado. Hay un estudio de Microsystem del año pasado en que dice que si mejoráramos nuestra gestión documental, nuestro Archivo Nacional es de 1929, la regulación, ahorraríamos más de 500 millones de dólares al año solo en concepto de horas de personal. Pero eso, bueno, esto me lo voy a saltar, Alfie habló bastante, que es el tema de la coherencia y simplificación regulatoria. Sorprendentemente hemos creado leyes que hablan de la coherencia y simplificación regulatoria y hay que hacer una evaluación de esos instrumentos, que es la del Ministerio de Economía. Pero esto también es interesante. Hemos hablado mucho y hemos avanzado mucho en la transparencia, la publicación de información, ¿no es cierto? Hoy día con la Ley de Acceso a Información Pública sabemos cuánto ganan todos los funcionarios públicos, podemos pedir información constantemente a ministerios y servicios. El tema es que, ¿cómo se entrega esa información? Voy a decir 3 ejemplos rápidos, hay muchísimos. Clasificadores internacionales que lleva el Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, el INE, cada uno usa sus propios clasificadores. O si cambian de clasificador, no hacen las equivalencias. Aduanas. Aduanas hizo un cambio bien importante este año, pero hasta el año pasado entregaban información con un nivel de agregación que era imposible de alguna manera hacer un análisis de esos datos. Y además, con meses de rezago. La Superintendencia de Banco, instituciones financieras, entrega la información en planillas Excel con múltiples hojas y en distintos formatos. Es decir, cuál es la manera como el Estado publica los datos también tiene efecto en los propios ciudadanos. Y por último, la evaluación de satisfacción de los ciudadanos. Eso que ustedes ven ahí no es Chile. En Chile tenemos muy pocos casos de medición de satisfacción de los ciudadanos. Hay algunos que se han avanzado durante este gobierno, al menos para tener un indicador común, ¿no es cierto? Esto que les estoy mostrando ahí es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un programa que se llama Kiwi Scout, en que mide la satisfacción de los servicios públicos y también la de los privados, para tener un benchmark. Van a ver que el sector público está mejor evaluado que los privados, pero luego hace esto, que permite comparar por instituciones, entre instituciones y luego la misma institución en el tiempo. El caso que está ahí es cómo es obtener un pasaporte. Y así está la policía, los caminos, etcétera, etcétera. O sea, son un montón de trámites y luego hacen un análisis en profundidad de cómo se efectúa. Nosotros no tenemos eso. Se los dejo. Desafíos digitales para el control del poder. Nosotros creemos que uno de los principales temas es cómo mejorar el control del poder y la fiscalización que hace la ciudadanía, pero también los poderes del Estado, sobre cómo funciona el poder ejecutivo. Y aquí les voy a dar varios casos. Ejecución del gasto público. Si yo hoy día quisiera saber cuánto gastamos en infancia, la verdad es que es casi imposible.
Tendría que mirar el Ministerio de Educación, de Salud, de Justicia, de Desarrollo Social y cómo se estructura el presupuesto, gasto personal, bienes y servicios, adquisición de activos no financieros. O sea, no hay nada que se vincule efectivamente a los servicios que estamos prestando. En el fondo, yo no puedo evaluar el desempeño del Estado en un tema transversal. Nosotros pensamos el Estado por ministerios y los ministerios los servicios. No se cruza la información, no podemos evaluar por temas que requieren coordinación. Otro ejemplo quizás más menor, pero el tema de las cuentas públicas. Hoy día por ley los organismos públicos están obligados a dar una vez al año una rendición de cuentas. ¿Alguien las ha visto? No conversan. Cada ministro o jefe de servicio determina la forma que se hacen, los indicadores que pone, algunos usan Prezi, otros usan otra manera, pero lo importante es que no son comparables en el tiempo, ni tampoco entre sí, incluso dentro de un mismo gobierno. Y por último, la entrega de información entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, para que esto no es solo sociedad civil. ¿Ustedes saben cómo se entregan los informes financieros? Alfie sabe, obviamente. La DIPRES hace el informe financiero como el que mostró Alfie, luego lo escanea como una imagen y se lo manda en PDF al Congreso. O sea, los diputados y senadores tienen poquísimas capacidades de cuestionar los números, supuestos, metodología, o sea, nada de eso se revela solamente el recuadro, ¿no es cierto? Pero la Biblioteca del Congreso Nacional, asesores neutrales que prestan la asesoría a nuestros parlamentarios, tiene que digitar en un Excel los números que le llegaron. O sea, ese es el nivel de problemas digitales que tenemos en nuestro Estado. Y finalmente, gestión de información para mejores políticas públicas. Aquí, Alejandro lo mencionó un poco al principio, pero nosotros creemos que aquí hay una gran oportunidad para avanzar al interior de nuestro Estado. Y quiero contar un caso, que es a lo que nosotros aspiramos, que es Nueva Zelanda. Esto es... A ver, en Nueva Zelanda, hace un par de años, tuvieron una crisis del cename bastante parecida a la nuestra. Se le morían niños que estaban en el cuidado del Estado. No sabían cuántos niños se morían. Y de alguna manera era una crisis que se repetía cada cierto tiempo y la respuesta siempre era la misma, ¿no es cierto? Inyectar recursos y de alguna manera pensar en la institucionalidad. Pero luego dijeron, la verdad es que no sabemos quiénes son esos niños. Eso es nuestro principal problema, no sabemos. Y empezaron a integrar la información, ¿no es cierto? Y lo primero que hicieron fue esto, que es ver la entrada y salida de un niño. Ese un niño existe, obviamente no es su nombre, etcétera, pero... eso es lo que nosotros recién estamos tratando de hacer, ¿no es cierto? Ver cada cuántos años un niño recibe una notificación, ingresa a un centro del Sename, recibe algún tipo de servicio ambulatorio, etcétera. Y eso fue lo primero que hicieron, pero luego se dieron cuenta que la verdad es que eso tampoco les decía mucho, porque no sabían los niveles educacionales, no sabían qué pasaba con su familia, no sabían qué pasaba con su estado de salud, y entonces cruzaron con la información de otros ministerios. Y se dieron cuenta de que muchos de estos niños entraban y salían del sistema, completaban educación, pero finalmente terminaban en el sistema carcelario. Y cruzaron esto con las cifras de cuánto costaba esto para el Estado, y luego se dieron cuenta que habían 10.000 niños que cumplían más o menos el mismo patrón. Y eso llevó a una revolución de la manera como se organiza el Sename en Nueva Zelanda. Porque en vez de hacer exactamente lo mismo durante los próximos años, se dieron cuenta que tenían que volver atrás y empezar a prevenir en los primeros 2 años. Que el tipo de intervenciones tenía que decir relación con la madre, con el padre, con los hermanos, que tenían que integrar a las comunidades. Y eso solo se dieron cuenta una vez que integraron los registros administrativos. En Nueva Zelanda lo que hicieron fue que en el INE están integrando y cada vez más todos los registros administrativos de todos los ministerios y servicios. Pero se comparte, es decir, todos pueden acceder a los mismos datos. Y de alguna manera eso mejora constantemente los diagnósticos de las políticas públicas que se hacen. Como les decía, nosotros estamos tratando de hacer esto. Así que, bueno, ejemplos hay por montones. La verdad es que nosotros creemos que el Estado
tiene desafíos en muchas áreas. Como les decía, el informe cubre también temas de deliberación política, de gestión al interior del Estado. No les quiero aburrir con las transformaciones que proponemos para la ley de presupuesto y los subtítulos, pero sí creemos que en esto necesitamos trabajar con urgencia y con un acuerdo transversal, porque al final son mejores políticas públicas para todos. Muchas gracias.